Miércoles. ¿Cómo le va? Te quería gritar al mismo tiempo. Escuchamos aire, pero no se veía en la pantalla. Miércoles 19 de agosto, 11:02. Y acá arrancamos un nuevo programa, 5 bloques a mango, a fondo, como hacemos siempre. A mango. A mango, claro, terminología. Bueno, tenemos economía, tenemos granos, tenemos hacienda, tenemos política, vía Skype, justamente con el lanzamiento del nuevo libro de Fernando Iglesias, que la rompió, generó un montón de ruido en redes sociales, y tenemos un quinto bloque hablando justamente también del mercado de granos, más de parado las encuestas hablando de las inundaciones, cómo pegó. ¿Quién es un poco el responsable? Analizando un poquito todo esto. Sí, porque la verdad que todavía no hay números, digamos, no hay ninguna encuestadora que haya medido. Se habla de que esto le pegó fuerte a Daniel Scioli, por eso esta semana salió con los tapones de punta a acusar a Mauricio Macri o a la Alianza Cambiemos de una campaña sucia. Así que hay mucha política metida en estos meses que son definitorios para el futuro de la Argentina. Y todo eso lo vamos a charlar en ese bloque que hacemos con Carlos, viendo un poco las encuestas, justamente analizando sobre datos fácticos, reales, los votos del campo, y a partir de ahí hacer el análisis político de la semana. Pero nos vamos a meter en el primer bloque con Mariano Lamote, que es justamente gerente de análisis económico de ABCEP, y con él vamos a analizar el momento económico y también qué es lo que está padeciendo las economías regionales, ¿no? Este gran, digamos, espacio productivo que nuclea tanta gente y que está quedando fuera de la ruta. Mariano, un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Viste la velocidad que arrancamos, nos disparó el director y dijimos vamos con todo. Mariano, primero, no te voy a decir que me preocupa la economía porque sería una tontería, creo que nos preocupa a los 42 millones de argentinos. Lo que sí me preocupa enormemente es ver que se empieza a escapar tímidamente el tipo de cambio. Me empieza a preocupar que nuestro ministro de Economía sigue emitiendo bonos, saca otros 1.100 y pico, sigue con eso, no sabemos realmente cómo están las reservas porque había un número antes de las elecciones, antes de las PASO que no se dijo. Si uno analiza eso, digamos, ¿está más complicado de lo que nosotros creemos? A ver. El gobierno en 2015 definió una economía de formato elecciones 2015, que es un modelo que funciona para este año de elecciones, con un foco que sabe que tiene un vencimiento que es 10 de diciembre. Un modelo de campaña, digamos. Exacto, que nosotros le llamamos la economía de la felicidad. ¿Qué es esto? Logró el gobierno en un momento es sostener la actividad. Cuando digo sostener la actividad, no que la economía crezca, sino que el consumo, que el trabajador, que el ciudadano promedio vuelva a sentir que su poder adquisitivo mejora, en paralelo de contener las reservas, tener cuidado de las reservas. Eso lo logró, lo de las reservas, esos dos objetivos eran contrapuestos, ¿bien? Porque contener las reservas implica mover el tipo de cambio, subir tasas de interés, no vender dólares a ahorro, etc. Entonces, eso lo logró no con esas medidas, sino con financiamiento. A través del swap con China, a través de algún financiamiento de colocación de emisión de bonos afuera, claro. ¿Se acuerdan del Bonar 24? La colocación de Provincia de Buenos Aires, la colocación de Cava y la colocación de YPF, fueron consolidando el acuerdo que hizo con el 4G, etcétera, algunas otras medidas que le permitieron ir consolidando el nivel de reservas y le permitió bajar las expectativas de devaluación a partir de la caída del dólar, de la brecha cambiaria. ¿Por qué? Porque la decisión del gobierno fue planchar, por otro lado, el tipo de cambio, como una herramienta para bajar la inflación. Por lo tanto, la sociedad que ve, la inflación pasó de 40 a 27%. Claro. Lo ve como el ciudadano común, el asalariado, lo ve como un éxito. Su poder adquisitivo, que el año pasado perdió 4 o 5 puntos, este año está ganando 1 o 2 o sale empardado, lo cual es positivo. Entonces, esa situación el gobierno priorizó vender un dólar ahorro antes que un dólar importación. Sí. ¿Por qué? Porque ese dólar ahorro capta los pesos que la gente no quiere y a su vez tiene contenida la brecha. Eso llegó hasta el acercamiento de las elecciones de las PASO, la conformación de ese frente con Zanini de vicepresidente. Ahí se disparó un poquito. Y volvieron a cometer nuevamente un error que fue... las inundaciones. No. Prohibir el contado con líquido. Entonces ya te puso la brecha, claro, que estaba en 40, la puso en 60. Sí. Bien. Hoy parece ordenado. ¿Por qué? Porque a futuro, cuanto más corto sea el plazo de fin de gestión, la lógica es que alguien va a hacer algo, y lo debería hacer, para normalizar el desdoblamiento cambiario, de facto. Por lo tanto, un dólar a 15 es un dólar caro, si uno lo piensa en el mediano plazo.
Por lo tanto, no vemos mucho, porque fíjense que el contado con liqui quedó en 13.50, algo más racional con un O dólar sea que futuro. lo ves Entonces, estable en 15. Vos decís, sí, bueno, en 15 obviamente das el un gobierno valor empieza a alto. perder, porque en 15 empiezan a fijar, cuando hay una brecha del 65%, y ante cualquier volatilidad, fíjense que esta semana hubo mucho ruido político y el dólar paralelo volvió a pasar los 15. Bien. Pero eso no tiene que ver con una estrategia política, porque digo, del oficialismo lo único que se dice es, si gana Macri va a devaluar, si gana Massa va a devaluar. Y ¿El miedo no lo siembra el mismo oficialismo? pero vos digo? cuando ves eso ya ves que la gente tiene una expectativa de evaluación. Claro. Y la gente empieza a fijar precios con eso. Entonces, ahí está el riesgo. Pero no hay riesgo que implosione todo. Obviamente, detrás tenemos que el déficit fiscal aumentó 72.000 millones de pesos. Que para no subir tasas y como no puede esterilizar, igualmente la base monetaria está creciendo 32% y a algún lado van esos pesos excedentes. Bien. ¿Qué hace el gobierno? Por suerte está colocando deuda en pesos para absorber pesos de la economía. O sea, cuando uno lo puede ver algo negativo, que es una deuda futura, la verdad es que es preferible que haga eso. Claro. Y no emitir más por parte del Banco Central, porque no tiene mucho más margen. Ahora, lo hace a tasas altísimas en comparación con que vos puedas estar bien con el mundo, que podrías pagar mucho menos tasas. ¿no? Mira, hoy salió la noticia, Si fuera tu plata, Perú vos querías. colocó deuda al 4%. 4%. Claro, sí. nosotros esta deuda de los bonos, ¿cuánto se paga? Y hay que ver la devaluación implícita. O sea, Pero si vos ves debe la estar- tasa es 0, si el tipo de cambio queda fijo, la tasa es 0,75. Pero, bueno, implícitamente vas a Ahora, tener... cuando el gobierno, en realidad, cuando la oposición habla de devaluar, porque lo interesante es esto, devaluar es cuando vos tenés un dólar que no existe, un dólar de 9.24 no existe para nadie. Kicillof, si lo vieran cambiándole a una señora que le da 100 dólares y él le da 9.24, lo meten en cana por abuso, ¿no? Abuso de una persona mayor. Entonces yo la pregunta que digo es, ese ya no existe. Entonces, me parece que lo que tenemos que hablar es de otra cosa. Yo creo que si hay más confianza, posiblemente el dólar se vaya a 13. ¿Entendés? Porque Sí. devaluación con respecto a qué. Porque para mí el dólar que creo que fija toda la economía es de 15. Entonces digo, devaluación es que se va a ir a 20. No, señora. Puede ser que si hay confianza, el dólar se vaya a 13. Lo que usted tiene que entender es que 9.24 es más ficción que Disney. Exacto. ¿O no? Sí. No, porque A ver, esa me parece que es la es muy simple. expectativa. Cuando la gente empieza a demandar la divisa, es porque ese bien está barato. Al fin y al cabo, el dólar es un bien. Sí, sí, es una ley de la ¿No? economía básica. Claro. Si digamos. está muy barato, la gente compra. Porque sabe que después va a ganar con eso. Y más aún cuando no hay oportunidades de algo que pague más. ¿Y Cuando, cómo cuando vos devaluaste en 2014, en enero de 2014, y subiste tasas, la gente hubo un tiempo que no demandaba dólar. Claro, claro. sí, Porque sí. demandaba a plazo fijo, que tenía un precio mejor, una rentabilidad Sí, Y mejor. cuando hay más estabilidad, demandás plazo fijo en dólares. Sí. ¿No? Que Lo fue mejor lo- es que no sean plazo fijo en dólares. Lo mejor no dolarizar tu economía y no dolarizar el sistema Claro. financiero. ¿Cómo salís de esto, digamos, ¿no? De esta política del parche con respecto al dólar? Digo, ¿se puede salir con un desdoblamiento cambiario? ¿Se sale con un sinceramiento, una devaluación y con un solo dólar? Liberándolo. Se sale O con un programa liberándolo, económico sí. congruente. Devaluar, o sea, ir por lo monetario nada más y principalmente por lo cambiario nada más, dura lo que duró en 2014. Claro, lo mismo que Bien. hizo Kicillof. Si vos seguís, el gran tema es, punto uno, ¿qué vas a hacer con el primer precio relativo, que es lo que te genera 3 puntos o casi 4 puntos de déficit de fiscal, que son el precio de la energía? Hasta que no digas una señal, no podés hacer un ajuste de una sola vez, des una señal de reacomodamiento de eso. ¿Y cómo vas a financiar tu déficit fiscal? ¿Bien? Claro. No lo podés seguir financiando el 100% con impuesto inflacionario. ¿Bien? Hasta que no accedas a los mercados financieros internacionales y corras tu restricción externa, no podés avanzar sobre el sinceramiento del precio relativo dólar-peso, ¿no? Claro. Recién ahí vas a poder empezar a hacer un esquema de Sí, en realidad sinceramiento, en paralelo a una política monetaria, fiscal, acorde a una política de reducción de la Sí. inflación en el tiempo. ¿Y eso lo puede hacer cualquier gobierno? Digo, el de Scioli, el de Macri, el de El que viene Massa. no tiene mucho margen de seguir haciendo lo mismo. O sea, no hay. O sea, que si sigue haciendo lo mismo, el espíritu empresario, muchas empresas multinacionales, empresas locales, que hoy están esperando porque saben que debería cambiar la cosa, que saben que esto es un año de elecciones, que hay que tratar de aguantar y ver cómo se llega. El que viene, indefectiblemente, el tiempo ese se le acaba. El 11 de diciembre que entra, Tiene las que empresas mostrarse. se empiezan a demandar. Claro. Podés dar gradualidad, menos gradualidad, ¿cómo lo vas a hacer? Pero tenés que mostrar que tenés que ir solucionando esos problemas. No es viable la economía. Pensá que hace 2 años que no crecemos. Sí, Entonces, sí. Mariano, cuando uno analiza los pilotos de la parte, digamos,
yo no digo económica, sistémica de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo lo miro a Massa y digo, bueno, Massa me da la sensación de esa primera parte del gobierno de Kirchner, ¿no? Me imagino ese final de Duhalde, esa primera parte de Kirchner, pues me decís, estuvo bien, y yo creo que de alguna manera funcionó, el país funcionó, se acercó a los mercados, no tuvo inflación, tuvo una economía relativamente estable, ese es el de Massa. Cuando miro el de Macri, miro el tipo que no quiere poner en el primer mundo, es acercarnos más a las economías como tiene Perú, como tiene Chile, como tiene Colombia, como tienen países más desarrollados, el mismo Uruguay, que es salir al mundo, venderle al mundo, pedirle perdón al mundo porque fuiste una bestia, poner un tipo de cambio lógico, etcétera. Cuando lo miro a Scioli, acá viene mi pregunta, lo escucho por un lado a Bain, me parece que escucho cosas relativamente razonables. Lo escucho a Blecher y veo un tipo que está un poquito más parecido a Macri, ¿no? Que ve como que esto hay que transformarlo, hay que liberar algunas cosas. ¿Cómo lo ves vos todo eso? A ver, ¿un poco lo que yo te planteo tiene lógica o...? sí, uno ve distintas facetas en los distintos candidatos, en los distintos equipos. El tema es que no hay margen para hacer cosas muy distintas. Uno puede ser más abrupto, con mayor visión internacional, con menor visión internacional. La solución del déficit fiscal, el acceso al financiamiento internacional, la solución de la competitividad de economías regionales, la necesidad de crecer por inversiones, eso lo plantean todos y lo tienen todo como una bandera. Entonces, después va a ser o sea, lo ves más o menos qué todo cintura política. No es todo lo mismo, van a tener su similar. esquema. Hay que entender que estamos en campaña y a la gente decirle que vas a devaluar o que vas a levantar el cepo, y es un juego de palabras. Te hago la Entonces, última. si uno se lee por lo que dice Bain en los medios, o lo que dice Blecher. o lo que dice el Frente Renovador, o lo que dice el PRO, la verdad es que hoy todos hablan para el voto mediano, o sea, no hablan para el empresario. Para el empresario se habla en otros ámbitos. Me quedé pensando con lo de las economías regionales, Sí, pero sí, no, que es yo en el la tema, misma línea. digamos, ¿no? ¿Cuál es la salida a esto? Digo, ¿es una devaluación? ¿Es una baja de impuestos? Digamos, pareciera que son como los dos ejes, ¿no? Y yo te agrego una antes. ¿Zafan las economías regionales hasta el 11D? Porque mi preocupación es si zafan. Yo, digamos, estoy dentro del Consejo de Ingenieros, hay gente justamente de las provincias y hay gente que está en muchas de estas provincias. El problema algodonero, el problema citrícola, el problema del Valle del Río Negro. Viene el presidente del Consejo Provincial del Valle del Negro y cada mes viene y dice, mirá, se acaban de cerrar 50 fincas más, 30 fincas más. La realidad es que te pegás un golpe en la cabeza que lo escuchás. Es como que se les hizo... A ver, la última bocanada de oxígeno fue el 22 de enero de 2014. Claro. Y a partir de eso fue Esa fue la un devaluación, derrape. digamos. O sea, es como que están sufriendo la cuádruple Nelson, ¿no? Claro. Porque es apreciación interna, consumo de costos en dólares internos, con devaluación de los países compradores de sus productos, con una deflación de los países competidores. Una Europa es competidora de muchas economías regionales, vino, Sí, aceite sí, de oliva sí, sí. Y otros productos. Frutas, sí. Bien. Entonces, vos entrás, vas a Brasil y estás compitiendo. Una persona que produce vinos en Mendoza, transportarlo le sale lo mismo que de Argentina a Brasil, que de España a Brasil, y un Rioja, denominación de origen, aunque sea un vinagre adentro, ya tiene la marca. Entonces vos tenés que competir y hay vinos que valen $7 FOB en el mundo y ese es el precio, 7,90. ¿Cómo? Con Claro. tus costos que Sí, te suena a sí, 18 sí. en dólares, ¿cómo haces? Entonces, el tema es que le está haciendo muy largo. Bien, y esa cuádruple toma, ¿no? Los está poniendo que están pensando que muchos no llegan al 10 de diciembre. Claro, porque el tema es si vos Y el tenés tema es una llegas al 10 de empresa- diciembre y es... ¿Y? El problema es muy grande. ¿Alcanza solamente con eso que le dicen la devaluación fiscal? No, Que no, es, seguramente te va a eliminó ser retenciones. los programas integrales, como dijiste vos. Yo imagino algo Pero el de tema eso. es cuánto aguanta la gradualidad. Ese va a ser un tema. Cómo atacan. Una cosa es atacar al trigo y el maíz, que si uno le mueve un poquito las retenciones, enseguida se- le saca el sí, pie sí. del Los arroz, roes. etcétera, subsisten. No van a ganar plata, pero por lo menos quizás la campaña esta que la hicieron con bajo costo y eso, cuando cosechen el año próximo, capaz que la zafan.
o la soja no le puede tocar Claro. algunos puntos, algo se puede hacer. Pero en Pero otros cuando vas productos a esos productos donde entran un montón de costos, Claro, pues costo son muy logístico, estructurales, digamos, ¿no? y a Los su vez problemas. no son commodities, son cuasi commodities. Tenés que ganarte mercado, tenés que transportarlo, con países que te valoran un 30%. ¿Bien? ¿Cuánto es la brecha que tenés que conformarle? Ya no te alcanza con esperar a enero, febrero, que quizás puedas devaluar un poquito Ni más. siquiera con bajar Entonces, retenciones. va a ser, no, las retenciones no hay mucho. 5%, 5, digamos. 10 a lo sumo en algún sector. Va a haber que atacarlas y atenderlas particularmente a esos sectores, ¿no? Mariano. Gracias por tu análisis, como No, siempre. Impecable, Un muchísimas placer. gracias. Un análisis económico para, justamente usted vio, ¿no? Tratamos de no mirar tanto hoy, sino pensar un poquito en lo que puede venir a futuro, analizando los planes económicos, los pilotos de tormenta y también este gran tema que es cuánto puede durar el sector agropecuario, cuánto pueden durar las economías regionales. Nos vamos al segundo bloque y el segundo bloque nos va a ayudar un poquito a analizar esto, porque lo tenemos a Fernando Iglesias, exdiputado nacional, un tipo muy piola, que acaba justamente de lanzar su libro. Es el peronismo estúpido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decía el presidente Clinton, ¿no? Que decía, Sí, es la sí, economía estúpida. sí, Bueno, sí. él le puso ese peronismo estúpido. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué se jodió la Argentina? Bueno, en un minuto y medio se lo va a contar Fernando Iglesias. Ya venimos.